Bueno, la actividad que alivia el alma, dice ahí el Zócalo para presentar este tema, tangoterapia, te lo habíamos dicho al principio del programa, en cuanto ayuda para aquellas personas que tienen dificultades en la expresión mediante el habla, ¿no? Paula, buen día. Buen día, buen día. Nuria, y tenemos una invitada con un perfil que no ha pasado en Banda 3.0 porque es economista, italiana, counselor y se dedica a tangoterapia. También. Así que es una invitada especial. Francesca Federici, muy bienvenida a nuestro espacio. Gracias por venir. Y 9 años en Argentina y una historia personal que te llevó, ¿no?, dejar el mundo de los negocios y de las finanzas al counselor y a esto de descubrir tangoterapia. Sí, correcto. Contanos. Sí, bueno, esa es un poco la historia. Yo, como justamente dice Paula, soy economista también. Era en el sentido que trabajaba de eso ya hace años en Italia, en Milán, como corredora de bolsa. Y bueno, así como son los casos de la vida, en un momento decidí tomarme un tiempo sabático y esos meses sabáticos me llevaron a Sudamérica, donde en un primer momento viajé. Y después, justamente lo que me atrajo fue la profesión, la formación en counseling, que actualmente es mi profesión, que estudié acá en Argentina. Y después descubrí el tango como baile, como un maravilloso baile, y en un segundo momento la tangoterapia como método terapéutico, que bueno, finalmente es la profesión a la que me dedico en este momento, juntando el counseling con la herramienta terapéutica del baile del tango. ¿En qué medida, en este caso, es para las personas que tienen dificultades en la expresión oral? ¿Y por qué se llega a esto de que a través del tango se toma como una terapia para ellos? Sí, bueno, en realidad el método terapéutico de la tangoterapia, yo me formé con un psiquiatra que es Federico Trocero. De Rosario, ¿no? Exactamente, de Rosario, adhiero a su método. En realidad tiene aplicación amplísima, ¿no? Del desarrollo personal, en la educación, en realmente todos los ámbitos. Puntualmente, sí, mi propuesta, y eso de que estamos hablando, es con personas con afasia. Y esto es a raíz de una experiencia personal, porque mi papá en el 2009 padeció una ACV y a consecuencia de la ACV quedó afásico. Y en el deseo de estar, de ayudarlo, de hacer algo, realmente sin darme cuenta, pero a mí se me ocurrió juntar un poco esa herramienta terapéutica en la que me estaba formando y dando los primeros pasos con las personas afásicas. A ver, espera. Vos ya estabas en Argentina. En Argentina. Sí, correcto. O sea, cuando vos decidiste tomarte el tiempo sabático fue porque querías viajar, ver otras cosas. Correcto. Llegaste aquí, te pusiste a estudiar y a capacitarte sobre counseling, después el tango, pasa lo de tu papá, ¿y cómo te das cuenta que a través del tango era una facilidad, por la lo ayudabas corporal. a él? Sí, exactamente. Eso fue realmente en carne propia, por experiencia, porque yo tenía a mi lado, porque en ese momento yo viajé a Italia para ayudar a mi familia, y mi papá, dado, digamos, debido a la consecuencia de la ACV, quedó afásico, que significa que no podía básicamente ni hablar, ni comprender el mensaje verbal, ni leer, ni escribir. Nada, el que no puede, el que queda afásico no puede a través del lenguaje escrito, ni oral, ni verbal, nada. Exactamente, digamos, el código verbal desde la comunicación, tanto verbal, pero también escrita y leída, ya no es viable, no es posible. Entonces... ¿Y tampoco se puede reeducar en eso? Sí. Hay, por supuesto, hay un... Perdón. No. Sí, hay métodos de rehabilitación, depende del grado de la lesión que se tenga y hasta dónde puede llegar cada paciente en la rehabilitación, ¿no? Pero es como genera demasiada impotencia y además se puede descubrir el arte, talleres, está comprobado que todo esto ayuda muchísimo. Entonces ahí es donde vos enganchás con el tango. Sí, porque es una rehabilitación interdisciplinaria que obviamente mi papá empezó en su momento en Italia, yo viajé para estar junto con mi familia y sin embargo, lo que a mí en lo personal me pasó fue realmente la desesperación de tener al lado a mi papá con el que yo no podía más comunicar. Estaba corta de herramientas, me faltaba desesperadamente un canal, necesitaba para llegar a él. Y bueno, y yo estaba... Y él, perdóname, ¿él se daba cuenta de esta situación en él? Digamos, él sí reconoce en todos sus vínculos, afectivamente sí. Absolutamente, lúcido. Pero ¿se da cuenta de la incapacidad en ese momento? Porque la impotencia encima de saber que pudieron comunicarse de una forma que desapareció para ellos. Es un momento
tanto para el afectado cuanto por el entorno familiar, tremendo, cataclísmico. Porque en un primer momento, justamente lo que vos traes, el afectado no se da cuenta, como que le extraña que el entorno no lo entiende, porque no tiene percepción de que lo que está emitiendo son sonidos y no son palabras. Con lo cual se junta todo, la desesperación, el enojo, la incomprensión. Es un momento caótico, que dura, bueno, un tiempo. Mientras tanto empieza la rehabilitación de todo tipo, con fonoaudiólogos, con psicólogos, con médicos. Pero bueno, los primeros meses realmente nada, yo no le encontraba realmente el canal. Sí. Contemporáneamente en Argentina yo estaba como counselor y como por elección con tangoterapia trabajando los canales de comunicación no verbales. Claro. Porque bueno, ahí me enseñaron, en tango no se habla, se baila, la comunicación es corporal y realmente fue así. Un día dije, bueno, pero a ver, si lo verbal no me sirve con mi papá, yo estoy acá aprendiendo a comunicarme desde lo no verbal, a ver si funciona. Y bueno, y ahí Federico Trocero me apoyó, me alentó realmente, me dice, ¿por qué no lo propones? ¿Por qué no armas un proyecto? Y eso es lo que hice. Y empecé a proponerlo en la Fundación Argentina de Afasia, Charlo Schwarz. Una gran fundación que fue realmente muy generosamente, ¿no? Por parte de la dirección aceptaron esa propuesta que era novedosa. Entonces ahí empezamos a trabajar en el 2010 y lo llevamos realmente por años adelante ese proyecto. Fuerte. Y también en Italia, en un momento después lo quise llevar. ¿Lo llevaste allá? Y sí, porque ahí estaba como... Para mí, aparte de volver acá, fue todo un tema personal. Pero bueno, lo hice. En lo puntual con tu papá te empezaste a dar cuenta que él reaccionaba o respondía a estímulos directamente a través de la música y del abrazo y de la forma. Fue, en realidad, yo lo aprendí, porque como decíamos, yo era economista encima, aprendiendo recién counseling, pero me daba cuenta, por ejemplo, que cantando él podía expresarse mejor, se relajaba. Y yo nada, no lo podía creer. Al mismo tiempo me daba cuenta que antes él siempre había estado un poco más durito, quizá. Mi papá viene austrohúngaro, yo soy de esta parte de Italia que fue imperio austrohúngaro, mis abuelos ahí nacieron, con lo cual el contacto corporal quizá no es lo más habitual. Claro. Y yo me di cuenta que nada, no pudiendo hablar, por ahí me daba un abrazo. Mis abrazos eran mejor recibidos que antes, paradójicamente. Bueno, entonces de ahí, pasito a pasito, después de eso, llevaba un año en Argentina, lo traje a Italia, hicimos talleres en Italia, en el Hospital Universitario de Udine, donde mi papá se estaba rehabilitando. Y ahí lo trabajamos también con el entorno familiar, proponiendo también que los familiares, la pareja, los hijos, quien fuera, si quisieran bailar con la persona, lo hicieran. Bueno. Qué lindo. Qué bueno, y después el resultado de un libro, Bailando las Palabras, que lo hizo en español y también en italiano. Mira, Nuria, mi experiencia con el tango, la fascia y la tangoterapia para fásicos. Hoy te pasa que te encontrás seguramente con historias algunas similares a las tuyas y otras, no sé si la fascia, si pueden, la fascia en algún caso puede ser congénita de nacimiento. No, son accidentes. Son accidentes. Tiene que ver, no es genético. O sea que no se da en chicos, generalmente, digo. No se da en chicos, sin embargo, en personas muy jóvenes también puede darse porque, por ejemplo, un accidente de tránsito que produce una lesión cerebral puede dejar la persona afásica. Con lo cual, nada, la población es, digamos, transversal, pueden ser hombres, mujeres. ¿Y vos sentiste la misma recepción acá en Argentina para esto que en Italia? Sí, la verdad que fue como muy lindo, muy linda, digamos, son situaciones límites muy difíciles, sin embargo, la posibilidad de poder, digamos, desarrollar un canal de comunicación, un vínculo, es como que... Una vía de escape ante esa situación de impotencia. Lo que pasa, como decía, la rehabilitación es interdisciplinaria, pero sin embargo baja muchísimo la frustración, reconstruye un vínculo desde un lugar diferente, que no es lo de la discapacidad, sino el de hagamos algo juntos, la música ayuda. Y fue realmente una experiencia que para mí fue enorme y sumamente agradecida a todo lo que aprendí a lo largo de ese camino. Bueno, una vez más como el arte salva, ¿no? Y lo sensorial salva.
Realmente. Muy Francesca, decinos la página a través de la cual pueden contactarte, pueden comunicarse con vos. Bueno, yo dejé una dirección de mail donde pueden comunicarse conmigo. No sé si decilo. Fili, F-I-L-I, Fedrizzi, que mi apellido F-D-R-I-Z-Z-I, arroba gmail.com. Y bueno, mi nombre, apellido, Francesca Fedrizzi, así, sin H. Se buscan en Google también y seguramente Facebook, ahí está apareciendo en el videograma. Mi Facebook. Y bueno, así que para la persona que tienen interés o se pueden contactar contigo. Sí, por supuesto. Francesca, gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a Oscar Correa que nos hizo este contacto y nos dio la posibilidad de conocer a Francesca. Gracias, Paulita. Gracias como siempre.